su canal Arte en tus manos. Sabemos que esta semana no les compartimos proyecto, pero también sabemos que este proyecto les va a encantar. Es un colgapuertas o también para decorar el árbol de Navidad. Esperamos lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros. Entonces, bienvenidos. Bueno amigos, y a continuación entonces le daré la lista de materiales para que podamos realizar nuestro proyecto. Lo que necesitamos es fieltro o paño lenzi en colores rojo, negro, verde. El verde puede ser más oscuro si lo deseamos. Este es Yersilón, o también yo lo conozco muchas veces cuando uno lo pregunta como tela piel de ángel. También tenemos lamé. Esta es una tela que es elástica, que viene dorada, plateada, en tonos muy brillantes. Y también el peluche, tela peluche, o también ovejero le dicen. Necesitamos la pistola de silicona con barra de silicona, hilos, aguja, tijeras, aquí el cordón dorado, es un hilo dorado que vamos a necesitar de pronto para decorar los bracitos de nuestro Papá Noel, nuestro Santa, unos botones navideños, que esto los voy a utilizar para decorar el traje de Santa. Estas son unas esferas con las que voy a hacer los ojos de Santa también. Y este es un cordón, se lo consiguen, esto es como un cordoncito que utilizan mucho en modistería. Y este cordón, las barbas del Papá Noel las vamos a hacer, o de Santa las vamos a hacer con este cordón. Cuando nosotros lo deshilamos, él da este aspecto pomposo. Entonces con este cordón vamos a hacer las barbas de Santa. Entonces con los materiales que ya les di, y nos falta muy importante nuestro algodón. Este es un algodón siliconado con el que vamos a rellenar nuestro Santa. Ahora sí, con todos los materiales podemos empezar nuestro proyecto. Y estos son los moldes con los que vamos a realizar nuestro proyecto. Recuerden que al final del video siempre dejamos los moldes para que ustedes pausen el video y los copien, o también pueden ingresar a nuestra página en Facebook www.facebook.com/arte en tus manos con Lilisan, o nos buscan solo así, Arte en tus manos con Lilisan en Facebook. En la foto del proyecto, en los comentarios encuentran los moldes. Normalmente allí es donde les dejamos los moldes siempre de nuestros proyectos. A continuación entonces les voy a indicar. Como siempre nos gusta adelantar un poco el paso a paso y que no nos quede muy largo el video, entonces de cada uno les vamos a indicar cómo se va a hacer. Este es el árbol que será para nuestro colgapuerta. Se van a cortar dos piezas, aquí ya los he unido para ir adelantando trabajo y solamente he dejado esta abertura para cuando los vaya a rellenar con el algodón sintético. Entonces del árbol son dos piezas. Este es nuestro cuerpo, entonces del cuerpo también vamos a cortar dos piezas. Entonces igual voy a dejar una abertura para rellenar el cuerpo. Entonces ya saben que este es el molde, a los lados irán pegados los brazos, aquí en la parte inferior las botas, y este será el cuello de nuestro Santa. Entonces ya de este cortamos dos piezas, ya están unidos y ahorita dentro de un rato los vamos a rellenar. De los brazos, como nuestro Santa va colgado, entonces esta es la forma del brazo. De esta pieza vamos a cortar cuatro piezas. Entonces aquí se ven dos, pero en realidad aquí hay cuatro. Igual dejé el bolsillito para que ahora lo rellenemos. Entonces aquí hay dos piezas y dos piezas, nos hacen cuatro, que serán los brazos de nuestro Santa. Entonces aquí ese es el molde, son dos. Para el rostro o la cara del Santa cortamos dos piezas de este molde. Entonces con puntada lineal vamos a coser todo el contorno y dejamos igual en el cuello el espacio para poder rellenarlo. Entonces aquí hacemos a Santa todas las costuras excepto la que es la cabeza, y los zapatos van a tener costura lineal, y luego lo vamos a, cuando ya esté totalmente cosido, lo ponemos al derecho y lo vamos a rellenar. Las otras piezas, lo que ha sido el árbol y el cuerpo, se le hizo cosido entrelazado, así, o tipo fileteadora, que yo siempre les he hablado en los proyectos sobre ese tipo de cosido, para que nos quede como más artesanal y más rústico. Pero lo que es el rostro, ese sí lo cosí al revés,
Luego le voy a dar la vuelta y cuando ya esté todo al derecho, entonces ahí sí lo voy a rellenar. Entonces este nos quedaría así. ¿Listo? Bueno, y los guantes, que son estos, utilicé tela lamé. Lamé es una tela que ya por un lado es como de un solo tono opaco, por decirlo así. Pero cuando entonces la tela en el derecho ella es brillante. Aquí se me pegó un poquito porque ella tiende a ser como pegajosa, pero luego nos da un efecto muy chévere. Miren, aquí por lo menos ya lo despegué, le doy el revés y si ven que se ve dorado, se ve distinto, no se ve opaco como este que está al revés, sino que se ve dorado. Entonces yo luego los volteo bien y cuando ya esté en su forma pues de guante o mano de santa, los relleno por este espacio. Entonces de estos son 4 piezas del molde para hacer en realidad 2 guantes. Entonces ahora les enseño cómo queda. Y este es el molde de la bota o zapato. Se van a necesitar 4 piezas. Y esta es la plantilla que se van a necesitar, una por cada bota. Entonces aquí lo que hice es tomar 2 piezas, miren que aquí se ven 2 piezas, las uní y el óvalo sería nuestra plantilla. Esas las coso y también las voy a voltear para que nos quede al derecho. La bota nos quedaría en este estilo. Ya luego la relleno. Entonces ahora les enseño cómo la vamos a pegar con hilo de aguja. Esta plantillita la colocamos aquí y por todo el contorno lo vamos a coser. Cuando ya lo volteamos al derecho, entonces ya nos queda como esta que está aquí. ¿Listo? Y el gorro, que también no puede faltar, el gorro de nuestro santa, es una pieza, no es cuadrado total porque uno de los lados mide 25 centímetros y el otro lado mide 24. Y con esta pieza será que hacemos el gorro de nuestro santa. Entonces ya después de haber cortado todas las piezas y haberlas cosido como las que les enseñé, entonces empezamos a rellenar y cuando ya estén todas rellenitas les enseño cómo armarlo. Bueno amigos, y después de coserlos todos, entonces lo que vamos a hacer es rellenarlos. Todas las piezas van a ir rellenitas de algodón siliconado o sintético. Entonces aquí están los zapatos, el cuerpo, estos serán los brazos, el árbol, la cabeza y estos son los guantes. Entonces ya cuando los tengamos todos llenos, lo que vamos a hacer es que con el color correspondiente de cada uno de los fieltros o pañolensis que utilicemos, vamos a coser y sellar todas las partes para que no se nos vaya a ver el algodón. Entonces hacemos esto y luego empezamos a armar. Ya les enseño cómo. Aquí como pueden ver, entonces ya todas las piezas están unidas. Entonces ahora lo que vamos a empezar es a pegar, pero antes de él les voy a decir cómo armamos el gorro. Recuerdan que la pieza del gorro era de 25 por 24 centímetros, entonces lo que hicimos fue tomar uno de los lados, dejar este va a ser el lado de 24 centímetros y el largo es el de 25. Por el de 25 vamos a coser por la parte interna, cosimos y después de coserlo en el extremo lo que vamos a hacer es zurcirlo. Al zurcirlo nos va a quedar así con esta forma como de la forma del gorro. Más adelante vamos a hacer como una especie de pompón o de bolita para colocarla en esta zona y así nos va a quedar el gorro de santa. Pero entonces quería adelantarles y mostrarles cómo va a quedar esta pieza. Como pueden ver, entonces ya aquí están todas las piezas que necesitamos para armar nuestro santa. Entonces lo primero que vamos a hacer es pegar las botas. Entonces nos vamos a ayudar con nuestra silicona caliente. Entonces ella ya está bien caliente, entonces aquí vamos a pegar y ponemos nuestra primer bota. Si queremos aplicar más silicona lo podemos hacer, el hecho es que ya quede bien pegadito. Sostenemos y mientras sostenemos a este lado vamos a pegar este otro lado, la otra bota. Entonces aplicamos bastante silicona caliente. Pueden utilizar también fría si lo desean, pero recuerden que la fría es más demorada. En estos proyectos, pues a veces sí es mejor utilizar la caliente. Entonces aquí estamos pegando los pies o botas. Sostenemos un rato mientras nos secan bien.
Entonces voy a parar un rato el video y voy a ir adelantando otras partes para que no se nos haga tan extenso. A continuación, lo que voy a pegar son las manitos. Recuerden que las manos tenemos que ubicarlas de tal manera que estos son los brazos y van a tomar el árbol en este sentido. Entonces así vamos a ubicarnos. Entonces tenemos que ubicar bien el brazo, que nos quede como si estuviéramos agarrando el árbol. Entonces queda en esta posición esta mano y en esta posición la otra, así. Entonces me va a ayudar con la silicona. Pego aquí. Si de pronto cuando están pegando se nota la silicona, o sea, se ve que la unión, no se preocupen, que para eso es que vamos a utilizar la tela ovejera o el peluche para que nos tape estas imperfecciones. Entonces aquí también vamos a sostener. Lo mismo vamos a hacer con este. Ya les enseño cómo queda. Bueno, y como pueden ver, así quedan los brazos ya con sus guantes pegados. Ahora lo que vamos a hacer, cuando ya se ha secado las botas pegadas al cuerpo de Papá Noel, es pegar la cabeza. Entonces hacemos lo mismo, aplicamos suficiente silicona. Hay que ser generosos. Recuerden que no les tiene que dar miedo de pronto el aplicar bastante, porque eso también da firmeza al proyecto. Entonces aplican y lo pegan donde es el cuello. Sostienen. Recuerden que en eso también está, en sostener, porque si lo soltamos pues no nos pega bien y entonces queda como enclenque el proyecto. Entonces esperamos a que seque y luego lo que vamos a hacer es pegar los brazos aquí a los lados. ¿Sí? En esta parte vamos a pegar muy bien los brazos y listo, así nos queda pegado. De pronto no quedan muy bonitas estas uniones, pero esas las vamos a tapar con peluche o ovejero, como lo conozcan en su país. De estas las corté de 3 centímetros y medio y tienen un largo de 11 centímetros cada uno. Y la de las botas, las que nos va a tapar la parte inferior, esa también son de 3 centímetros y medio y tienen 17 centímetros de largo. Igual ustedes toman su medida con su metro el contorno para mirar de qué tamaño les va a quedar cada uno. Entonces, antes de pronto de unirlo con el árbol y ponerle el gorro a nuestro Papá Noel o a nuestro Santa, con silicona vamos a pegar estas piezas. Entonces esta será nuestra parte de atrás de nuestro Santa. Entonces por este lado es que lo voy a pegar yo. Voy a aplicar silicona. Y así lo vamos pegando. Este lado. Y procuramos unirlo muy bien. Y evitamos quemarnos. No nos vamos a quemar ni a lastimar las manos. Como él es así peluchudito, no se va a notar mucho la unión. ¿Listo? ¿Sí ven que no se nota mucho? Entonces así nos queda la primer mano. Y lo mismo hacemos con el otro guante y también vamos a hacer el contorno alrededor de las botas, que será la unión y no se nos va a notar lo que hicimos entre el cuerpo y las botas y lo que hicimos entre los guantes y los brazos. Entonces ya los pego. Listo, y como pueden ver, así queda entonces nuestro Santa con las aplicaciones de peluche en la unión de los guantes y los brazos y la de su cuerpo y las botas o las piernas. Lo mismo vamos a hacer con la pieza que dijimos del gorro. Vamos a tomar una pieza aproximadamente de 25 centímetros, 24 exactamente, pero 25 para que nos quede un sobrante y después no nos vaya de pronto a faltar. Y vamos a pegarla en todo el contorno alrededor del gorro. Entonces lo pego para no demorar. Bueno, y como pueden ver, entonces ya le pegué en el contorno del gorro la tela en peluche. No la pegué a ras, sino que dejé aproximadamente 1 centímetro para que me quedara, no se viera tanto el rojo y quedara como más pomposito. También le hice un botón, por decirlo así, en peluche, hice una circunferencia
de 10 centímetros, lo zurcí y lo rellené con con la misma algodón siliconado con el que rellené a Santa. Entonces aquí lo que voy a hacer es que también le voy a aplicar silicona aquí en todo el contorno y le voy a pegar. Que quede bien pegadito. Entonces esto es lo que nos va a quedar en el extremo, en la punta del gorro de Santa. Listo. Esperamos a que seque bien y luego, entonces antes de pegarle de pronto el gorro a Santa, empezamos a hacerle la nariz y le pegamos los ojos también. Entonces ya seguimos con ese paso. Como vamos a empezar a trabajar el rostro de Santa en la misma tela, en jersilón o piel de ángel, como le conocemos también a la tela con la que hicimos la cabeza de Santa, vamos a cortar un círculo, una circunferencia de 4 centímetros de ancho. Entonces vamos a ayudarnos con hilo y vamos a empezar a zurcir también. Vamos a hacer la nariz. Como en Santa tiene una nariz como redondita, siempre en los dibujos y en todo lo que nos han enseñado, él tiene una nariz ñata, como redondita. Entonces la vamos a hacer con un pedacito de esta tela, zurcimos todo el contorno, lo rellenamos y cuando ya esté rellenita, entonces le vamos a hacer la aplicación al rostro. Entonces de esta manera es que lo vamos a hacer. Cosemos en el contorno, lo zurcimos y así vamos haciendo la forma de la nariz de Santa. Como pueden ver, ya lo zurcí, lo cosí muy bien, luego queda como una bolsita porque yo anudo alrededor el hilo. Entonces como pueden ver aquí me queda un sobrante. Ese sobrante con la ayuda de las tijeras lo voy a cortar lo más pequeño que me quede la nariz para que no vaya a quedar muy levantada en el proyecto cuando lo vaya a pegar. Listo, así. Que me queda como un botoncito. Entonces así lo voy a pegar en el centro del rostro, aquí en la mitad. Lo pego con un poquito de silicona. Le aplico silicona. Estos detalles no se van a notar mucho porque como ahora le vamos a colocar las barbas, entonces él no se va a notar mucho. Entonces allí lo sostengo para que pegue bien. Ubico que quede bien en el centro del rostro y él queda ya pegadito. Si lo quieren de pronto coser, ya es decisión de ustedes, pero a mí me queda más fácil en este momento pegarlo. Entonces como pueden ver, ahí ya quedó pegada la nariz y no queda muy sobresalida, queda a ras del rostro. Bien, entonces ahora voy a tomar las esferas con las que voy a hacer los ojos. Entonces me ayudo con hilo de aguja, lo voy a hacer de color negro, ahorita cambio el tono y voy a empezar a coser los ojos. Entonces ya les voy a enseñar cómo los voy a coser. Entonces ahora lo primero que voy a hacer es ubicar donde quiero los ojos. Los quiero muy juntos, muy pegaditos a la nariz, entonces los voy a hacer aquí cerquita. Pueden hacer este paso de pegar la nariz y los ojitos antes de unirlo al cuerpo, eso ya es decisión de cada uno. Yo lo hice así, pero sí puede ser una manera más fácil, mejor de pegarle los ojitos antes de pegar la cabeza. No importa que traspasemos porque la parte de atrás de nuestro muñeco de nieve, de nuestro Santa, no se va a ver, porque para eso es el gorro. El gorro nos sirve para tapar esas imperfecciones. Entonces así voy pegando los ojitos. Bien. Y hago lo mismo con el otro ojo. Listo. Y así como pueden ver quedaron los ojitos. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar el gorro. Entonces como pueden ver en la parte de atrás vamos a tapar totalmente la cabeza. Y en la parte de adelante vamos a acomodar de tal manera que lo peguemos
con silicón o silicona en este contorno para empezar a darle forma a nuestro santa. Entonces vamos a empezar a pegar. Entonces aplicamos aquí en la parte de la cabeza y lo pegamos. Y lo mismo en la parte de atrás, pero atrás sí pegamos desde abajo para que nos quede pegado. Así que nos quede bien desde abajo. Así no se notan las costuras que hicimos con los ojos. Listo. Y aquí nos queda así. Lo ubicamos como mejor nos guste. Y si tenemos que pegar en alguna zona para que no se nos vea mucho, también lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, por aquí vamos a pegar un poquito más. Listo. Bien, así nos queda. Ahora lo que vamos a hacer es que, ¿recuerdan el cordón? Este cordón que les comenté con el que voy a hacer las barbas. No sé si de pronto en algunos países conocen la franela que a veces utilizan en algunos trapeadores o traperos con los que hacemos oficio en la casa. Hay un algodón que lo venden así y él sirve para hacer las barbas de Papá Noel. Pero en esta ocasión que las estuve buscando, la verdad no las encontré. Entonces, este cordón que encontré, él se deshilacha o se deshila, como de pronto le digan cada uno en su país. Cuando lo deshilamos, miren cómo queda. Da como textura que es crespa, que da volumen como si fuera también barba o nieve. Entonces lo que vamos a hacer es que deshilamos bastante este cordón y miren cómo nos va quedando. ¿Sí ven? Que va dando como una textura que nos sirve para las barbas de nuestro santa. Entonces vamos a deshilar bastante y podemos empezar a pegar también. Hay personas que cortan tiras de las barbas y van haciendo tiritas. Yo lo que voy a hacer es que voy a empezar a pegar adrede, como me guste. Así en el contorno alrededor. Si en algún momento me toca cortar, lo voy cortando, pero entonces para que ustedes se vayan dando una idea. Entonces con la silicona voy a empezar a pegar las barbitas. Y le empiezo a dar textura. Ya ustedes verán si cortan uno a uno o si van a hacer como yo en este caso, que las voy a hacer como en tipo zigzag. Lo voy pegando y si necesito más para ir rellenando también lo voy a ir haciendo, que a mí me gusta así. Entonces vamos pegando las barbas y así es que voy a ir haciendo yo, teniendo más o menos un largo, ¿no? Tampoco es que lo voy a hacer como muy en desorden, no. Voy a ir haciendo en un larguito, teniendo en cuenta en ir haciendo la forma de las barbas de mi santa. Si quiero que me quede mucho más lleno, entonces ahora cuando ya termine de hacer, por ejemplo, la primera hilera de barbas, puedo poner más encima. Es como a cada uno le guste. Así voy a hacer hasta terminarlo en este lado. Si yo veo que quiero que quede más pomposo, entonces igual les voy enseñando cómo lo voy haciendo. Bueno, y como ven, así va quedando nuestro santa. Ya va tomando forma, ¿sí ven? Entonces yo sigo deshilando mi cordón porque pues Santa tiene fama de tener unas barbas muy grandes. Entonces yo quiero ponerle muchas barbas. Entonces aquí voy a pegarle más para que le queden frondosos, que quede con unas barbas grandes. Ya va en gusto de cada uno. Si a ustedes les gusta que no tenga las barbas muy grandes, pues entonces no le pegan, sino que solamente le hacen la primer pasada. Recuerden que están trabajando con silicona caliente, entonces que hay que tener cuidado con las manos. Y así le vamos haciendo hasta que tengamos las barbas como las queremos.
Como pueden ver, el trabajo de las barbas también permite que tapemos las imperfecciones que de pronto se veían al haber armado el brazo con el cuerpo. Eso permite que no se vea la unión y que se quede, y pues que quede más bonito. Todos estos residuos de silicona los retiramos al final del proyecto. Y así vamos pegando más barbas y más barbas. Todas las que queramos podemos pegar. Y cuando ya termine les enseño cómo me quedaron las barbas. ¿Listo? Y aquí ya termino con las barbas del Santa. Creo que me va a sobrar este pedacito. Pego acá bien en el extremo, que no se note mucho donde termino mis proyectos, donde se termina. Y así nos queda. En total lo que hice fue darle 3 vueltas. O sea, empecé por este lado, hice mis barbas hasta aquí, volví y me devolví y le di una tercera para que me quedara bien pompositos. ¿Sí ven que quedaron pomposos? Cada uno decide si lo quiere más o menos. Ya les di un tip, no lo corté. Si vieron todo el tiempo el cordón fue continuo, no lo corté para que me diera el aspecto así de barbitas crespas, pero muy ordenaditas. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es que podemos doblar un poco el gorro hacia adentro, que él va como a pisarlo, y vamos entonces a pegar las manitos al árbol, así. Listo, así nos van a quedar pegadas. Entonces voy a aplicar silicona en este extremo. Y pego la mano del Santa. Listo. Y lo mismo hago con este. Que me quede centrado. Listo. Lo sostengo también para que quede fijo, firme. Si de pronto queremos darle un poco de color a nuestro Santa, podemos utilizar un poco de rubor y darle un poquito de color a las mejillas para que nos quede un poco más alegre. Y al árbol también podemos hacerle pues nuestro toque personal. Ya cada uno decide si de pronto le pone unos botones, unos pompones o del mismo fieltro. Podemos hacer unos circulitos. Cada uno ya le pone su toque personal. Yo lo que voy a hacer por ahora es pegarle unos botones, que son los que inicialmente les enseñé, que les voy a pegar aquí. Estos botones vienen con una parte aquí, yo se las corto para que me quede bien unido, bien pegado al cuerpo. Entonces voy a aplicarle silicona. Pego uno aquí. Lo mismo hago con el otro, le aplico silicona y pego el otro más abajo. Cada uno le coloca de pronto la decoración que quiera. Por ejemplo, este cordón dorado que al principio les pedí, pueden hacer un moño con él. Sencillo, como cuando amarramos nuestros cordones o las agujetas, como le dicen en otros países. Uno puede hacer un moño. Ahora lo acomodo bien. ¿Sí? Acomodo bien mi cordón, lo anudo bien. Listo. Lo que hago con él es decorar mi árbol de las ideas que les estaba dando ahora. Cada uno le coloca su toque personal. Yo lo puedo colocar aquí. ¿Sí? Así cada uno le pone lo que más le guste a la hora de decorar. También le podemos decorar
en el contorno de las manguitas de nuestro Santa. Tomamos el cordón, podemos anudar, creo que ya por aquí no, acá por debajo, para darle más brillo, para darle más. Recuerden que la Navidad es color, es utilizar colores muy vivos, utilizar dorados, plateados, rojos, verdes, todos los colores que se nos ocurra lo podemos utilizar, porque la Navidad es felicidad, es alegría, es unión. Entonces podemos hacerle unos toques muy brillantes. Ahora yo más despacio le hago mis decoraciones y les voy tomando fotos también y les voy enseñando. Bueno, y así quedó listo nuestro Santa. Entonces, como pueden ver, ese es el orificio por donde se le colocarán la perilla de las puertas. Al final del video ustedes saben que les dejo los moldes, que también pueden entrar a nuestra página en Facebook. Nos buscan como Arte en tus manos con Lili y Sam, y allí pueden encontrar en la foto de este proyecto los moldes que también se los compartimos por este medio. Queremos también darle las gracias a todos nuestros suscriptores que se encuentran en Brasil, en Italia, todo Latinoamérica que nos ve. Gracias por su apoyo, sus comentarios, sus me gustas. Recuerde que el dar like, el compartir y el suscribirse hace que cada vez nuestro canal crezca y podamos compartirles todas estas ideas. Muchas saludes a Camus Purisaca, a Roxana León, que siempre están allí. Esperamos que este proyecto lo coloquen en práctica. Hay tiempo para hacerlo, para trabajarlo, para vender. Esperamos que sea de ayuda. Abrazos para todos. Bye bye.